Xochitl, muchas gracias, amigos. Hoy vamos a platicar de temas de migración que seguramente a usted le interesa mucho. A todos los que vivimos aquí en la frontera, de manera muy particular, nos interesan. Evidentemente, nuestros queridos amigos, como siempre, del Buffet Rudolph Baker y Asociados, James Rudolph. James, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, gracias por invitarnos de nuevo. Al contrario, gracias. Y Carlos de Regil, qué bueno que nos visitas. Muchas Se te gracias. extrañó la vez pasada, nos Muchas hacían gracias. algunas preguntas, que ¿dónde estaba el abogado Carlos? Y ya le decíamos Pues aquí que estamos fuiste de a una vuelta. firma de autógrafos. Que era Salud. Amigos, hoy platicamos de un tema muy especial, la adopción. O sea, si de por sí los temas de migración son complejos cuando se trata de adultos, cuando se trata de personas solteras que buscan una migración, una condición de estatus de matrimonio, creo que se complica aún más cuando hay niños de por medio, pero además los niños no son del ciudadano americano. Aquí la gran pregunta, hay una persona de ciudadanía norteamericana que quiere casarse con una persona extranjera, un mexicano o de cualquier otra nacionalidad, pero tiene niños pequeños, niños menores de edad. ¿Qué pasa con ellos? ¿Se tiene que hacer un proceso de adopción antes de hacer la solicitud de migración? No es necesario tener una adopción. Nada más tienen que casar antes del niño cumple 18 años. Y lo que pasa es que, desde el punto de vista de inmigración, los niños, como niños del papá, que es un ciudadano, y puede poner un paquete juntos entre la mamá y los niños para emigrárselo. Puede emigrar por México o por los Estados Unidos cuando pueden cruzar legalmente en los Estados Unidos. ¿Cuáles serían estos requisitos, Carlos? Pues realmente se tiene que el ciudadano adoptar al menor en su país de origen, iniciar el proceso de adopción, cumplir con todas las leyes de ese estado. Cada estado tiene diferentes leyes, no es una ley federal. Y ya una vez llevando a cabo la adopción, como dice el licenciado, tiene que ser antes de los 16 años del menor, ya que si lo adopta después, sí va a ser el padre, pero no va a tener los efectos migratorios que requiere. Y segundo, ya después de la adopción tiene que vivir con el menor 2 años. Se tiene que cumplir ese periodo después de la adopción para posteriormente meterle su petición de migración y entonces poderlo llevar a Estados Unidos. El menor debe de vivir 2 años con el ciudadano, ¿pero dónde? Exactamente. ¿En Estados Unidos o en...? Aquí hay dos opciones, una de que el ciudadano americano se viene a México a vivir con el menor y la otra es iniciar la adopción en México, pero hacerlo como una adopción internacional, donde iniciando el juicio en México, posteriormente se le pide al consulado un permiso para trasladar al menor a Estados Unidos y que permanezca ya viviendo en Estados Unidos durante el periodo de la adopción y posteriormente esos 2 años y luego ya viene la inmigración. Barbaridad, digo, la verdad con todo respeto se me antoja bastante complejo. Qué bueno que los tenemos aquí para que cualquiera que se encuentre en esta situación pueda ponerse en contacto con ustedes y verlo, porque me parece que sí es un proceso complicado. Pero ¿qué pasa entonces si el ciudadano americano llega a un acuerdo con la mamá y dice, bueno, está bien, podemos vivir juntos, yo me quiero casar contigo, pero no quisiera yo adoptar a tus hijos? Sí, y este es el punto más importante que queremos aclarar. Para todos aquellos matrimonios que se case un residente o un ciudadano o ciudadana con una familia mexicana, no requiere adoptarlos para emigrarlos. Porque acuérdense que al contraer el matrimonio, él es el padrastro legal de sus menores y tiene derechos para emigrarlos siempre y cuando el matrimonio sea antes de los 18 años de los niños. Pero no es obligatorio que los adopte. No tiene que adoptarlos para emigrarlos. Entonces, se complican más entrando a estos temas de adopción porque, como viste, son temas bastante complicados, tardados, intervienen en México, imagínense, interviene el Ministerio Público, interviene el DIF, el juzgado familiar. Hay estudios socioeconómicos, visitas domiciliarias, entrevistas con el menor, con los padres que van a dar en adopción al hijo, con los padres que van a adoptar. Entonces son temas bastante formales y tienen que tomar en cuenta de que una adopción dejan de ser los padres de su hijo en todos los términos de la ley y el padre adoptivo es el padre legal de ese menor con todos los derechos y obligaciones que se tienen. Entonces, si su visión es dar a su hijo en adopción para emigrar, sí es algo que tienen que pensar mucho, porque vienen muchas consecuencias. Caray, sí, esa parte es una cuestión cierta. O sea, que el padre o la madre del hijo tiene que renunciar a su patria potestad. Deja de ser el papá. Así Pues, es. qué barbaridad. Pues este tema, o sea, en realidad versa más en el sentido de una adopción estrictamente, no de una emigración a través de un matrimonio, porque no tendría sentido, ¿verdad? Y el problema viene muchas veces cuando una persona, una mujer soltera quiere
una visa de turista y quiere cruzar el bebé o el niño. Y lo que pasa es que el oficial de inmigración o el cónsul van a pedir conscientemente a su papá. Si no está con ellos, tienen que tener una carta notarizada o mejor un tipo de dictamen de un juez diciendo que la mamá tiene custodia del niño. Oh, pues sí, es bastante complejo. Entonces, la opción que ustedes recomiendan sería, a final de cuentas, si el ciudadano quiere casarse con él o la extranjera, no necesita hacer o iniciar ningún proceso de adopción. No. Simple y sencillamente hace la petición Así y es. se acabó, ¿verdad? Ahora, recibimos una pregunta, ya que tocamos el tema de la adopción. ¿Qué pasa cuando un ciudadano norteamericano, ya sea un residente o ciudadano, desea la adopción de un niño extranjero y ya cuenta con la anuencia de los padres de este niño? ¿Qué Sí. proceso es? Aquí cualquier extranjero puede adoptar a un menor, puede ser un mexicano y obviamente lo va a querer emigrar y llevárselo a Estados Unidos. Simplemente se tienen que cumplir los términos de edad. Hay una edad que se tiene que tener de diferencia entre quien va a adoptar al menor y el mismo menor. O sea, tiene que haber una diferencia de por lo menos 16 años. Si no, no pueden adoptar. Todas las adopciones ahora son plenas. Antes había dos tipos de adopciones donde la adopción simple sí podía revertirse y la plena ya es final. Ahora todas son plenas, ¿verdad? Entonces, sí es importante que quien va a adoptar al menor sepa todo a lo que se está haciendo sujeto. No es nada más pensar en el proceso migratorio, Claro. sino entender y asesorarse de que va a ser el padre legal de ese menor y en muchos de los casos también se le tiene que explicar al menor qué está sucediendo. Por eso si lo están haciendo por mera cuestión migratoria, pues puede traer otras consecuencias, ¿verdad? Entonces sí, vale la pena que hay muchas personas que vienen a asesorarse con nosotros, a platicar, se les da toda la información para que realmente ellos hagan un análisis ya dentro de su familia para ver si vale la pena hacer estas cosas o no. Tenemos una llamada telefónica del público, ¿nos permiten? Vamos a aceptarla y, por favor, a ver quién la responde. Adelante, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, soy la señora Mari. ¿Cómo está usted? Su pregunta, por favor. Sí, mire, es que mi hija nació en Estados Unidos, entonces por emergencia tuvo su bebé aquí en Tijuana, entonces fue al consulado para arreglarle sus papeles al niño, pero cuando ya fue ahí al consulado le dijeron que no lo podía legalizar al niño, que necesitaba ella haber vivido de perdida un año en Estados Unidos, entonces le llevaron papeles de que ella había vivido 3 años allá. Entonces el de migración le dijo que pues que era muy difícil eso, que porque como ella en 3 años no pudo, o sea que no había cruzado a Tijuana. Entonces ella le dijo, pues sí crucé, porque pues o sea puedo cruzar. Y entonces le dijeron que no. Y pues o sea le negaron pues sus papeles al niño y ella naciendo en Estados Unidos. Claro, aquí es una determinación del consulado. Tendrían que ver ya muy específicamente qué documentos sometió, pero si ya fue negada la petición, fuera de volver a intentarlo, la única opción que queda aquí es hacer el proceso de migración. Y el proceso de migración se llevará un año y tienen que acudir al consulado a Ciudad Juárez para que le den la residencia y automáticamente la ciudadanía. Entonces, sí hay situaciones que el consulado dice no reúne los requisitos que la ley requiere para derivarle la ciudadanía a tu hijo. Entonces, lo único que queda de opción es el proceso de migración. Señor, necesito un buen abogado. No sé si conoce uno muy guapo. Pues mire, en unos momentos más, doña Mari, vamos a dar los números telefónicos. De hecho, mire, ahí están apareciendo en su monitor para que se pongan en contacto con ellos y puedan orientarle mejor. Recuerde que pues, James promete que usted va a una consulta por primera vez. ¿Y qué? ¿Por $40 tiene abogado para...? De por vida. $40 en Tijuana, 60 en San Diego y tener un abogado de por vida. Aprovechelo. Doña Mari, le deseo suerte y pónganse en contacto con ellos, por favor. Tenemos otras preguntas del público. ¿Qué pasa si mi esposo es residente y quiero cruzar con él en la línea? ¿Me pueden decir algo? Por supuesto, está hablando de un ciudadano, un residente legal que tiene que vivir en los Estados Unidos con su pareja que es turista, cruza con visa de turista. Obviamente, a punto de vista mío, es un matrimonio perfecto porque viven en diferentes estados, diferentes países, pero a lo mejor el oficial no va a entender cómo puede ser legal su esposo y esposa, a menos que van a pensar lo más peor, que la persona con visa de turista está tratando de cruzar la frontera
por vivir con su esposo y van a quitar su visa de turista. Es mucho mejor por la persona con residencia, puede pedir a la persona que tiene visa de turista y van a tener su residencia legal y los dos pueden cruzar juntos, viven hasta happily ever after, dicen. Felices para siempre, ¿no? Pero entonces recomiendas que crucen la línea por separado, para que tengan... Por supuesto, pero quién sabe qué va a pasar. Siempre hay truncos que tienen ¿Tenemos que una tener. pregunta más? ¿La podemos hacer o la dejamos para el próximo capítulo? Rápidamente, tengo a mi hijo ciudadano, yo soy mexicana, paso con visa y quiero que mi hermano pase a mi hijo, él también es ciudadano, mi hijo tiene 5 años, ¿qué requisitos le pueden pedir a mi hermano al cruzar a mi hijo? Mire, si el menor ya puede expresarse, puede reconocer a su familiar, no hay tanto problema. En el peor de los casos simplemente les rechazan entrada y lo regresan. Pero cuando son menores que todavía no hablan, no se expresan, generalmente se puede recomendar una carta donde la mamá o el papá está dando autorización al familiar a cruzarlo, ¿verdad? Entonces, O cuando cruzo con mi suegra, una carta por mi suegra para callarse. Pues dice a ella, no habla y aquí esta carta va a explicar todo. Muy bien, chicos, pues queda respondida la pregunta. Danos sus números de contacto, por favor, Sí. Jace, para que las personas que tuvieron todavía dudas que no fueron respondidas puedan En ponerse San en Diego, 619-235-0010. En Tijuana, 664-200-2277. Paga primera consulta y no tiene que pagar más consultas. Por esta razón, yo siempre digo que tienen un abogado de por vida. Fantástico, muchísimas gracias James Rudolph y Carlos de Regil de Rudolph Baker y Asociados. Los esperamos la próxima semana. Gracias. Por supuesto. Lidia, continuamos contigo. Yo los invito a que aprendan a hablar inglés como es en LangLab, la institución más recomendada de la región Tijuana-San Diego. Al inscribirte aprovecha el bono de descuento de 500 pesos. Esto es válido hasta el 16 de abril. Llama ahora y aparta tu lugar al 634-1709. Más detalles ingresa a langlab.com. Vamos a un corte y regresamos con más de Como Cada Mañana.